Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Le damos la bienvenida a los que nos vienen siguiendo y también, por supuesto, a los que se acercan a nuestro instituto por primera vez. Hoy tenemos la exposición de Gabriela Mitidieri, a quien creo que justamente conocimos a través de estas charlas, ¿no? Y ahora la sumamos como expositora, que participó en las jornadas de Historia del Derecho del año pasado, que tiene un artículo que salió publicado en nuestra revista de Historia del Derecho, en el último número, y que trabaja, como bien les va a explicar ella, temas de acceso de las mujeres a la justicia, básicamente de la justicia comercial, desde la perspectiva de género. Es decir, que es una investigadora de archivo, como van a poder constatar a través de la exposición de ella. Así que sin más prolegómenos voy a presentar a Gabriela para todos, ya que es una amiga nueva que tiene el instituto, una joven amiga que tiene. Gabriela es profesora, es licenciada y doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Es miembro del Instituto de Investigaciones de Estudio de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, del que yo también soy miembro. Es asistente de redacción en la revista Mora, que es una revista del Instituto de Investigaciones de Estudio de Género. Es docente en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y en el profesorado de Historia y Geografía del Instituto Alfredo L. Palacio. Así que esta brevísima presentación de Gabriela. Gabriela, nuevamente te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo que hayas aceptado participar de este ciclo de charlas que organiza el Instituto, y te paso el piso y me indicás cuándo querés empezar a compartir pantalla. Muchas gracias. Bueno, Viviana, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? En primer lugar, agradecer al Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho por la invitación. Es un gusto grande para mí poder estar hoy compartiendo algunas reflexiones sobre mi investigación y sobre este fondo documental que resultó clave en el desarrollo de mi investigación doctoral. Voy a compartir pantalla, aparentemente... Habría que... Esperame un minutito, que voy a ver si te sí, puedo poner como host, make host, y make co-host no deja, solamente host. A ver si se suspende la grabación, te pido que empieces a grabar vos. Sí, no hay inconveniente. Bueno. Bien. Bueno. Comienzo por señalar brevemente cuál ha sido el foco de mi estudio a lo largo de la realización de mi tesis doctoral. Busqué reconstruir el mundo del trabajo de la confección de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires entre 1848 y 1870. Desde la perspectiva de la historia social, con herramientas de la perspectiva de género, mostré los distintos espacios... Perdón, ya que no tengo el comando, le pido a los que tienen abierto el micrófono, como Armando, Mario Márquez, que por favor lo cierren, porque yo no lo puedo cerrar. Gracias. A ver si no puedo... Bien. ¿Ahí se ve lo que compartí? Perfecto, bien. Entonces, les decía, lo que intenté hacer en mi tesis doctoral fue mostrar los distintos espacios en los que se desarrollaba la producción de indumentaria, talleres artesanales, pero también mujeres cosiendo por pieza y a destajo desde sus sitios de morada, espacios de encierro donde la costura formaba parte de la rehabilitación de mujeres encarceladas. Distinguí la costura también como un trabajo doméstico remunerado y no remunerado, como un pasatiempo virtuoso para las jovencitas de los sectores acomodados, y también una habilidad a aprender por parte de las niñas que asistían a las primeras escuelas públicas administradas por la Sociedad de Beneficencia. Básicamente,
aquí lo señalo en esta filmina, ingresé al estudio del periodo con una pregunta clásica de los estudios de género, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde trabajaban? Pero luego la perspectiva se convirtió en una pregunta por cómo estas relaciones de género, pero también de edad, de clase, étnico-raciales, incidían en las consideraciones y en los sentidos sobre el trabajo y sus jerarquías. Básicamente indagué en las jerarquías, en las nociones de calificación, en la forma peculiar que adoptó la industrialización de esta actividad en la ciudad de Buenos Aires, seguí la pista de ciertos sastres y modistas en la ciudad, localicé sus tiendas, sus talleres, los arreglos de trabajo que allí existían, las remuneraciones, las piezas producidas, y conecté el impulso de la costura dado por la demanda de uniformes militares. Identifiqué también el momento de arribo de la máquina de coser hacia 1854 y la forma en que alteró los tiempos de trabajo y los modos de organizar la producción. A la vez intenté rastrear los significados asignados por estos distintos trabajadores y trabajadoras a aquello que hacían para ganarse la vida. Y fue una investigación que se nutrió de diferentes fondos documentales, avisos clasificados, censos de población, registros estadísticos, anuarios comerciales, documentación producida por la Sociedad de Beneficencia, por la policía, por la municipalidad. Aquí estoy mostrando algunas imágenes de esos distintos fondos documentales. Pero hubo un fondo en particular que me abrió la puerta a un universo insospechado de relaciones sociales, de jerarquías, de sentidos sobre honor, ciudadanía, remuneraciones, justicia, pistas sobre cultura material, lazos de afecto, familias, conflicto, violencia. Sobre ese fondo documental vengo a compartirles hoy algunas reflexiones. Uno de los libros clásicos sobre trabajo y trabajadores en la segunda mitad del siglo XIX sigue siendo la obra de Hilda Sábato y de Luis Alberto Romero del año 1992, Los trabajadores de Buenos Aires, la experiencia del mercado 1850-1880. Al tomar nota de las distintas fuentes citadas en este trabajo, muy profusas, muy diversas, me encontré con una referencia a un fondo documental del que no sabía nada. El Fondo Tribunal de Comercio, alojado en el Archivo General de la Nación. Me acerqué al archivo y comencé a pedir legajos que coincidieran aproximadamente con la periodización que me había propuesto. Al principio el desconcierto era total. Concursos de acreedores, demandas por deudas, averías de buques comerciales, rendiciones de cuentas de sociedades comerciales que se disolvían. El título de cada expediente, muchas veces sumamente escueto, se multiplicaba con la fórmula por cobro de pesos, que hacía referencia a reclamos por dinero. Y esa primera fase de asombro inicial dio paso a una familiarización con el tono, con el lenguaje, con la lógica interna del documento, con los funcionarios involucrados en aquella instancia de justicia, con las jerarquías, con la dinámica cotidiana del tribunal. El material en sí mismo no me era del todo ajeno, formo parte de un grupo de investigación que se centra en la historia social con perspectiva de género, y justamente por eso, por ese componente de tradición de historia social, solemos estudiar a aquellos historiadores e historiadoras clásicas para tomar nota de claves metodológicas que nos permiten explorar fuentes judiciales. Entonces, a partir de la lectura, por ejemplo, de los distintos trabajos de Edward Palmer Thompson, entendimos que este tipo de documentos este tipo de documentos permite percibir el tono de los conflictos, permite identificar las formas de dirimirlos, y permite también entender a la justicia no como una instancia de mera coacción y opresión sobre los sujetos subalternos, sino también como una arena de disputa. Son papeles que, al ser interrogados con una pregunta por la agencia de hombres y mujeres, revelan dimensiones significativas de su experiencia histórica. Y también nos nutrimos de las obras de otros grandes historiadores e historiadoras sociales y culturales, como Natalie Simon Davis, como Carlo Ginzburg, justamente para considerar cómo, más allá de las mediaciones existentes, se trata de documentación que nos da un acceso privilegiado a formas de ver el mundo,
a consideraciones sobre lo justo, a pistas sobre relaciones sociales en las que las personas que comparecían ante los estrados estaban insertas. Por supuesto, necesité indagar en producciones de historiadores y de historiadores que ya hubieran explorado las peculiaridades de esta instancia de justicia, de la que, como dije yo, sabía muy poco. Y ahí fueron importantísimas las lecturas de los diferentes trabajos de Javier Kraselsky, pero sobre todo de los estudios de María Angélica Corva. Me permitieron comprender el funcionamiento del tribunal, observar sus cambios a lo largo del tiempo, entender al tribunal en el marco de la consolidación de las diferentes instancias de justicia en la provincia. Me permitió también acercarme a las trayectorias de los magistrados, entre muchas otras cuestiones que abordan los trabajos magníficos de María Angélica Corva. Entonces, para comentar brevemente algunas de las cuestiones que aprendí a través de estos trabajos, querría señalar que se trató de una instancia de justicia, el Tribunal y Consulado y Tribunal de Comercio, que nació asociada a la creación del consulado a fines del siglo XVIII como una de las medidas borbónicas destinadas a la descentralización y al fomento del comercio en las colonias, que fue una justicia lega, no letrada, hasta la década de 1860, que las personas comparecían por lo general a título personal, sin representantes ni mediadores, y que en 1822 un decreto de Bernardino Rivadavia apuntó a definir con mayor claridad qué se entendía por acto de comercio, y señaló allí que quedaban comprendidos en él todo lo referente a sueldos y a salarios, estableciendo formalmente como competencia de ese tribunal los reclamos por remuneraciones adeudadas. Ahora bien, como sabemos, quienes nos dedicamos a la investigación en historia, las fuentes no son transparentes, y aquello que detectemos en ella va a estar influido fuertemente por las inquietudes y por las preguntas de quien las analiza. Me gustaría compartirles ahora algunos de los elementos que detecté, y compartirles también acerca del foco que construí para explorar estos expedientes. De qué manera entiendo que las herramientas de la historia social con perspectiva de género contribuyeron a ello. Decir sencillamente que entiendo estas herramientas como una pregunta, no solo por la forma que adopta la opresión sobre las mujeres, sino y sobre todo por la agencia de dichas personas, por cómo las relaciones sociales entre las personas en cada momento histórico están atravesadas por jerarquías de género, pero también de clase, de origen étnico-racial, de edad. Y me interesó, en primer lugar, cuando me acerqué a este fondo, rastrear experiencias de trabajo, identificar la presencia de mujeres iniciando pleitos o compareciendo como demandadas, enfocar en la forma en la que se daban los reclamos por sueldos y salarios, el lenguaje utilizado, las nociones de justicia y cómo las mismas estaban moldeadas también por consideraciones de género, los argumentos esgrimidos que involucraban sentidos sobre honor y sobre ciudadanía y sobre virtud, para establecer el reclamo como legítimo, las jerarquías y escalafones que aparecían, y de nuevo las formas diferenciales históricamente determinadas que enmarcaban la agencia de hombres y la de mujeres. Estos eran aprendizajes que yo había hecho en el grupo en el que me formé, un grupo que en 2016 editó una obra colectiva que lleva por nombre Vivir con lo Justo, estudios de historia social del trabajo en perspectiva de género, Argentina, siglos XIX y XX, y que mostró que es posible rastrear en fuentes como las que analicé, las construcciones sobre nociones de derecho laboral que realizaron distintos grupos de trabajadores y trabajadoras. Pero además de proporcionarme pistas para reconstruir esta incipiente instancia de justicia laboral a mediados del siglo XIX en la Ciudad de Buenos Aires, los legajos revelaron una utilidad insospechada para un conjunto de cuestiones que recupero en mi tesis. En primer lugar, en los concursos de acreedores, que eran uno de los legajos presentes en este fondo, en donde se llevaba justamente a juicio a los artesanos y artesanas que, habiendo entrado en bancarrota, debían saldar las deudas con sus acreedores.
Allí identifiqué talleres artesanales de distinta envergadura, desde espacios amplios localizados en el centro de la ciudad, con indumentaria a la última moda de París, hasta humildes casillas de madera donde se fabricaban zapatos baratos. En los concursos, la pregunta, atravesada por el género, también permitía distinguir apelaciones en las que se hacía mención a la abultada familia que debía mantenerse, y que también residía y trabajaba en el mismo sitio con el artesano o artesana en cuestión. Reparé en las menciones a la cultura material de tales sitios, las herramientas utilizadas, el mobiliario existente, la enumeración de utensilios y enseres de cocina que daban cuenta del conjunto de trabajos domésticos que se realizaban en aquellos espacios en los que la familia también podía convivir con aprendices o aprendizas del oficio. El cruce de esta información que recuperaba de los legajos, con información de los censos de población, de las cédulas censales, en particular del Censo de Población de Buenos Aires de 1855, o del primer Censo Nacional de Población de 1869, hacía posible aportar elementos adicionales a esta reconstrucción, ¿sí? Apuntando elementos acerca de los orígenes étnicos raciales de las personas que habitaban en esos sitios, otorgarle a esas jerarquías y escalafones que yo observaba en los expedientes componentes de género que se superponían con orígenes étnico-raciales. Así fue como observé el sitio privilegiado de modistas francesas y la pervivencia de relaciones de servidumbre que involucraba a población indígena y a población afrodescendiente en la ciudad, aún entrados los años 1860. También pude observar la costumbre de la colocación laboral de niños y niñas como aprendices, pero también como sirvientes, no percibiendo generalmente remuneración. Consideraciones sobre el trabajo libre y no libre aparecían en algunos de estos expedientes, atravesados por consideraciones raciales, por ejemplo, un expediente en donde se reclama un sueldo, aludiendo que se trataba de aprendices y dependientes colocados en una tienda de sastrería, que no eran, esto en palabras del padre de los aprendices, negros traídos de África. Por supuesto, también en los concursos existe la posibilidad de explorar la contabilidad y los gastos de estos sitios de trabajo y de comercio, y muchas veces, como voy a mostrar más adelante, cuando se trata de concursos de acreedores que se realizaban luego de la fuga del artesano o artesana en cuestión, los expedientes aparecen como verdaderos archivos personales de estos artesanos o artesanas, ya que se hacía inventario de todo lo que se encontraba en el sitio, incluido papeles personales, pequeños papeles que daban cuenta de deudas corrientes habidas. Ahora en un ratito les mostraré un poco más sobre eso. Ahora, por fuera de lo que yo inicialmente esperaba encontrar, ¿no?, que tenía que ver justamente con la reconstrucción de este espacio de trabajo, con la reconstrucción de las relaciones laborales que aparecían plasmadas en estos distintos expedientes de reclamo de sueldos o de concursos de acreedores, me encontré con un conjunto de pistas insospechadas que realmente no esperaba hallar en un fondo de estas características. Aquí les voy a compartir algunos pequeños fragmentos transcriptos de esos legajos. Por ejemplo, un expediente que aportó pistas sobre la percepción de las distancias urbanas, ¿no? 1857, el pueblo de Belgrano todavía no está incorporado a la cuadrícula de la ciudad de Buenos Aires, y un pintor le reclama a su empleador por el salario impago, que según él debe incluir los gastos que él hizo para trasladarse hasta allí y dormir en ese pueblo, ya que no era pensable recorrer esa distancia en el transcurso de un día. Y este artesano pintor se trasladó y residió 3 días durante lo que duró el trabajo en el pueblo de Belgrano. En el título del expediente, don Pedro Igoillo quejándose de los procedimientos del juez de paz de la parroquia, también podemos entrever una cuestión sobre la que luego me voy a detener,
que son los vasos comunicantes entre distintas instancias de justicia en este momento. Apelaciones que se hacían en el Tribunal de Comercio por procedimientos del juez de paz, jueces de paz que derivaban los reclamos hacia el Tribunal Civil, jueces del Tribunal Civil que derivaban casos al Tribunal Comercial por entender que si se trataba de cuestiones que comprendían salarios o deudas en pesos, debían ser resueltas en esa otra instancia de justicia. También me encontré con descripciones de travesías en barcos, o el monto abonado por dichos viajes, información que a medida que yo recorría los expedientes iba tomando nota con la sensación, con la intuición de que más tarde me iba a servir justamente para reconstruir trazos gruesos de ese mundo en el que estaban trabajando los sujetos que yo buscaba, ¿no? Les comentaba entonces que los concursos de acreedores que se daban luego de la fuga de artesanos, encontramos expedientes que son verdaderos archivos personales, ¿no? Este tipo de papel que les comparto acá en esta imagen, es de lo más corriente en esos expedientes, ¿no? Cuentas, facturas, recibos, estados contables con distinto grado de sofisticación aparecían comúnmente, pero también, por ejemplo, aparecían estos pequeños recibos informales en donde quedaba constancia de el alquiler abonado por la casa en la que habitaba, que también era un taller. Este muchacho Antonio Finati es un artesano italiano dedicado a la fabricación de sombreros. Y tenemos, por ejemplo, también estos papeles que nos permiten imaginar que este artesano italiano también se encontraba habitualmente en espacios de sociabilidad étnica con otros compatriotas, con otros artesanos y artesanas italianos, y que aún en un estado económico bastante endeble, que termina llevándolo a la quiebra, prolijamente guardó los certificados en donde constaba que había hecho aportes para la construcción del hospital italiano. Bien. En esa misma línea, en la línea de pensar en espacios de sociabilidad étnica, o incluso espacios de sociabilidad entre personas que compartieran un oficio, este pequeño fragmento del concurso de Juan Bautista Ferro, un zapatero italiano también, comentaba en su alegato, intentando que no se lo encarcelara en la cárcel de deudores, apelaba a jurisprudencia que tenía, digamos, un tiempo ya considerable, casi 100 años de antigüedad, invocaba esa pragmática con la finalidad de que se le reconociera que en su estatus de artesano no deberían ni embargarle las herramientas ni condenarlo a prisión. Y señalaba después que le constaba que esa jurisprudencia lo amparaba, porque se había hecho apelación en ese mismo tribunal en idénticos casos, y lo habían hecho compatriotas de él, Juan de Micheli, maestro albañil, y don Vicente Fornari, maestro sastre. Buscándolos en el censo de población de 1855, descubro que tanto Ferro como de Micheli como Fornari eran italianos, pero además entiendo que los tres pasaron por esta oficina de un escribano común, que de alguna manera también puede haber sido un contacto para que estos artesanos acopiaran herramientas legales que les sirvieran para aligerar la pena en la situación del caso de concurso de acreedores. Bien. A ver.
por último les quería compartir este fragmento, también un concurso de acreedores de una modista francesa, doña María Gilles. Tenía una tienda de grandes dimensiones en la calle Perú, una de las principales calles en donde se encontraban las tiendas de modista, de sastrería y las roperías de la ciudad de Buenos Aires. Y en esta breve entrada al legajo, doña María Gilles deja asentado que viene haciéndose cargo de su negocio, separada de hecho de su marido, un empresario que comerciaba con textiles, y toda la entrada es una puerta, es una ventana para acercarnos a experiencias de trabajo artesanal, de trabajo bien remunerado y bien valorado socialmente, que tenía como protagonistas a mujeres, en su mayoría migrantes, que administraban sus locales, que se ocupaban de la confección, que entrenaban aprendizas, que contrataban mano de obra, que comerciaban con importadores de textiles. Muchas veces nos acostumbramos a ver el ingreso a las mujeres al mercado de trabajo sobre el final del siglo o a comienzos del siglo XX, y me parece que otra de las pistas que me acercó la exploración de este fondo documental fue justamente darle una entidad a estos trabajos, estas trayectorias, y al carácter socialmente valorado de este trabajo artesanal de confección de indumentaria femenina. Bien. Entonces, ya para ir terminando, me gustaría cerrar señalando una vez más el carácter productivo de la pregunta por el género, no solo para la identificación de la experiencia femenina en la historia, sino para complejizar lo que sabemos de ciertos periodos históricos, del funcionamiento de ciertas instituciones y del carácter ficcional o podríamos decir complejo, ¿no?, de las divisiones tajantes entre lo público y lo privado para comprender el mundo del trabajo. Un análisis con estas preguntas a los expedientes alojados en el Fondo Tribunal de Comercio del Archivo General de la Nación muestran la imbricación entre trabajo familiar y artesanal, doméstico y productivo, infantil y de servidumbre. Muestra cómo nociones de calificación se encontraban atravesadas por consideraciones de género y revelaban lo cercano que se encontraba también en la vivencia de la ciudad, relaciones de trabajo esclavo que hasta la década de 1850 es posible encontrar en la ciudad. Por último, explorar investigaciones que abordaron jurisprudencia contemporánea al periodo de mi estudio, como el Código Civil de Vélez Sarsfield, pero antes de eso, el Código Comercial del año 1859, dan cuenta de las consideraciones prescriptivas sobre las diferencias de género contenidas en tales obras. Espero haber mostrado cómo una investigación que ahonda en las prácticas de acceso a la justicia, en las estrategias existentes de mujeres iniciando demandas o compareciendo ante la justicia, permiten distinguir las pujas históricas por ensanchar esos márgenes de acción prescriptos. Bien, por ahora aquí. Muchas gracias, Gabriela. No dejes de grabar, te dejo, si querés dejar de compartir la pantalla. Bien. Seguí grabando, así es más fácil editarlo. Y como ya estamos terminando el primer bloque, lo que vamos a hacer es volver a ingresar en el segundo bloque con el mismo link, así damos lugar a los comentarios y a las observaciones. Así que nos vemos en unos minutitos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Continuamos con esta charla de la doctora Gabriela Mitidieri sobre su trabajo en el Archivo General de la Nación y con otras fuentes en lo relativo al trabajo femenino. Y ahora entonces abrimos la exposición de la doctora Mitidieri para los presentes acá en esta charla. Tenemos, como decía al principio, integrantes que vienen de España,
vienen de Brasil, obviamente, vienen de acá nomás, de Palermo, de Barrio Norte. No sé si hay algún país que acabo que omití, si alguien, algún país que omití me lo hace saber. Y bueno, si pueden levantar la mano los que quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, si no, empiezo yo con algunos comentarios como para romper el frío. Pero pienso que este es un tema que convoca muchísima gente, y que te cuento, Gabriela, que yo fui muy pionera en estos estudios cuando hice mi tesis doctoral, donde había muy poco sobre estos temas, muy pocos trabajos sobre expedientes judiciales. Y obviamente yo no trabajé sobre el tema del trabajo femenino, porque no miré expedientes de tribunal comercial. Y además, no sé si vos sabés que yo trabajé las relaciones conyugales en el Virreinato del Río de la Plata. Entonces me metí en los expedientes judiciales para hacer una sistematización de los deberes y derechos conyugales en el Virreinato del Río de la Plata. Y ahí me tropecé con algunos comentarios en los que yo no reparé demasiado acerca de las actividades comerciales femeninas. De cualquier manera, yo lo que trabajé fue Virreinato del Río de la Plata, es decir, un periodo medio siglo antes de lo que vos trabajaste. Pero en el Archivo General de la Nación están esos fondos que son Tribunal Comercial y Tribunal Civil. Entonces, tengo varias preguntas o varios comentarios para hacerte. En primer lugar, porque me pasó a mí, y esto para explicarle a la gente que no ha trabajado como fuente los expedientes judiciales del Archivo General de la Nación y del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires, que no sé si vos consultaste, después me confirmás si consultaste o no, cómo poder ingresar, cómo poder ver qué expediente judicial puede servirnos para la investigación. La mala noticia para todos es que hay que revisar minuciosamente los repertorios, los catálogos, porque en aquella época, y lo debo haber dicho también en alguna otra charla, no existía la catalogación que existe hoy en día de los expedientes judiciales. Con lo cual, ¿cómo se caratulaban los expedientes judiciales? Se caratulaban como al escribano se le daba la gana caratularlo. Entonces, no estaban acotados a concurso de acreedores o escrituración o por deuda, sino que podían tener cualquier carátula, porque dependían de la creatividad, de la imaginación, del estado de ánimo de quien armaba el expediente, de quien lo recibía. Con lo cual, lo que me pasó a mí, y me gustaría que vos me ratifiques si en tu caso fue lo mismo, uno tiene que revisar los auxiliares descriptivos, leerse todas las carátulas e ir seleccionando aquellos expedientes que uno cree que tal vez podrían tener algo que nos sirva a nosotros. Por ejemplo, a mí me ha pasado de un expediente que se titulaba Fulanita contra Menganito, sobre que le devuelva lo que le debe, porque se titulaba así el expediente, y resulta que adentro de un expediente con esa carátula encontré cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con el derecho de deber alimentario. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hiciste vos para filtrar lo que vos necesitabas para tu investigación? Porque lo tuyo todavía era más acotado, porque vos tenías que ver si había mujeres que intervenían en esos expedientes judiciales. Entonces, mi primer pregunta es cómo te manejaste con el tema carátula y cómo filtraste. Así que te dejo esa pregunta, después tengo más preguntas, pero dejamos a la gente también pensando si tiene algo para preguntar, y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Viviana. Sí, a ver, yo siempre digo que hay algo de azar, porque efectivamente, si una se basa solo en los títulos de los expedientes, que hoy por hoy, digamos, una primera
un primer acercamiento puede ser a través de las planillas de Excel que los trabajadores del Archivo General de la Nación han confeccionado para poder, digamos, distinguir en qué fondos están los expedientes y cuál es el nombre, ¿no? Yo lo que hacía era básicamente, a partir de la periodización que había construido para armar mi problema, que intentaba también, digamos, romper una periodización política. Yo había hecho una tesis de licenciatura en donde la franja de tiempo era 1852-1862, y la apuesta era tratar de romper esa periodización política tan clásica e intentar ver qué años le hacían justicia a ese problema que yo estaba viendo, que tenía que ver con trabajo, que tenía que ver con trabajo artesanal y con trabajo de confección de indumentaria. Entonces, en principio, yo lo que hacía era buscar en el marco de ese recorte, y lo que yo intentaba identificar primero eran los expedientes por cobro de pesos, y distinguir si ahí estaba habiendo o no un reclamo de sueldos. Después le prestaba atención a todo expediente en donde entre las partes que comparecían hubiera una mujer. Y así podía mirar cualquier cosa, si había una mujer, yo lo miraba. La verdad es que no abundaban los expedientes en donde participaran mujeres iniciando el reclamo, entonces eran como perlitas. Y después, en los concursos de acreedores, intentaba buscar, digamos, haciendo una lectura rápida de las primeras páginas del expediente, identificaba a ver si había un artesano, una artesana, que me pudiera dar pistas del espacio de trabajo, si estaba o no estaba involucrado en el mundo de la confección, si tal vez no estaba, pero me daba pistas para pensar alguna cuestión acerca de la ciudad. Digo, así es como terminé con el expediente del pintor, digamos. Empecé a leer y me fascinó eso de repente poder distinguir algo acerca de la percepción de las distancias en la ciudad. Bueno, terminé ahí de manera azarosa, ¿no? Pero en principio no había un filtro a priori más que esas 2 o 3 coordenadas que yo me había inventado, que pasa mucho eso, ¿no? Cuando pasamos tanto tiempo en el archivo, nos vamos inventando métodos para filtrar y elegir. Muchas gracias, Gabriela. Vos sabés que en estas charlas nosotros tenemos un público muy heterogéneo. Tenemos investigadores consagrados, y tenemos jóvenes investigadores o futuros investigadores que están siguiendo las charlas o que se anotan porque les llama la atención el tema, y todo lo que nosotros acá les vamos a decir les sirve de mucho. Entonces, acá estamos mostrando en esta charla y en otras charlas que hemos hecho, la cocina de la investigación. Es decir, Gabriela en la primera parte contó la investigación que hizo y sus conclusiones. Y acá, en estas preguntas que estamos haciendo y en este diálogo, que por ahora es diálogo nada más, estamos revelando qué hubo atrás de la investigación que hizo Gabriela y lo que nos pasa a todos los investigadores, ¿no? Entonces, algo que me parece muy interesante de lo que vos dijiste, y veo que, bueno, te pasó lo mismo, ¿no? Tuviste que empezar y ver qué era lo que había, abrir la caja de Pandora y ver si de ahí salía algo. Y pasar semanas y meses buscando y buscando, tal vez sin encontrar nada. Entonces, una cosa que no sé si vos viste, si pudiste sacar algo de ahí, son las declaraciones de los testigos. Es decir, si a través de las testimoniales a vos te surgieron elementos como para arribar a las conclusiones. ¿Qué papel tuvieron los testigos en la investigación que vos hiciste? Esa es una pregunta. Después también te quiero preguntar, vos hablaste de las planillas Excel. En mi época no había planillas Excel. Te consulto si ahora tienen planillas Excel y te consulto si estos fondos están digitalizados. Es decir, si los expedientes del Tribunal Comercial de la segunda mitad del siglo XIX ya los digitalizaron, porque cuando yo iba al archivo no estaban digitalizados. Así que, bueno, por ahora estas son mis preguntas, y bueno, ya de paso te dejo una,
este libro que vos mencionaste, Vivir con lo Justo, me gustaría que nos pases a todos los datos del libro, los autores, porque me parece muy interesante y no lo conocía. Así que bueno, te dejo para que vayas contestando las preguntas mientras esperamos a ver si hay otras preguntas más. Bueno, gracias de nuevo, Viviana. Mira, en los expedientes que yo analizo, la verdad es que me he encontrado con pocos expedientes que recurrieran al testimonio de testigos, salvo algunas cuestiones de difícil resolución en donde tal vez se consultaba, especialmente si era una cuestión en torno a un comercio en una determinada parroquia. Se le preguntaba por lo general a los vecinos y a los comerciantes del barrio, eh, por lo general para distinguir de algún modo sí, digamos, la honra comercial del acusado en el juicio en cuestión. En esos expedientes que de nuevo encontré poquitos, es interesante porque te permite ver un entramado social un poco más amplio, y la manera en la que la honra comercial, digamos, era algo muy preciado digamos, que se sustentaba en un conjunto de relaciones interpersonales en el barrio, ¿no? Entonces de repente que alguien te acusara de ladrón o que te acusara de deudor, podía poner en cuestión tu honra frente al vecindario. Pero a la vez, y esto es algo complejo que sería interesante seguir indagando a partir sobre todo de la sanción y la puesta en vigor del Código de Comercio, pero los comerciantes estaban, y entre ellos artesanos y artesanas, estaban acostumbrados a comprar a crédito, ¿no? A comprar pagando en cuotas. Entonces me encontré muchas veces con juicios de demanda, digamos, de expedientes que intentaban reclamar por el cobro de un pago, y muchas veces lo que se alegaba era, bueno, pero yo compré estilo de comercio, ¿no? Entonces no puedes acusarme de deudor cuando yo todavía estoy saldando estas deudas. Porque si me acusas de deudor, esto pone en juego, digamos, todo mi negocio. Y estamos hablando de comerciantes que muchas veces, como decía en la exposición, eran zapateros que trabajaban en una casilla de madera, ¿no? También cuando pensamos en comerciantes, estamos hablando de sujetos con capital de lo más diverso. Pero en relación a tu pregunta en torno a los testigos, ahora comencé a explorar, por ejemplo, fondos del Tribunal del Crimen del siglo XIX, y ahí tal vez es mucho más jugoso lo que aparece, digamos. Para quien está mirando con anteojos que buscan relaciones de trabajo y relaciones de trabajo femenino, es muy interesante porque entre los testimonios, e incluso como coartada, ¿no? Como coartada verosímil, que no se estaba en la escena del crimen porque se estaba trabajando. Y se describe minuciosamente qué es lo que estaba haciendo esa persona, con quién estaba haciéndolo. Entonces es súper interesante ver cómo fuentes de lo más diversas nos pueden aportar pistas para pensar sobre trabajo femenino. En relación a la pregunta por la digitalización, lamentablemente estos fondos no están digitalizados, y digo más, aún no han terminado de ser trasladados a la nueva sede del Archivo General. Entonces, hoy por hoy no están abiertos a consulta. Yo estimo que en los próximos meses, antes de que termine el año, ya van a volver a estar disponibles, pero justamente me puse a ver Tribunal del Crimen porque ya no estaba más disponible el de Comercio, entonces dije, bueno, vamos a ver, mientras esperamos empezar a explorar otros fondos. Eso. Bueno, no te olvides lo del libro, sobre el vivir con lo justo. Después pasame el Sí, dato. ahora Bien. pasó el dato. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta que quieran hacerle a Gabriela para no ser yo la que monopolice el diálogo. Ahí, muy bien.
hay una pregunta, un comentario de José Antonio Tiburcio. Concreto, porque si no después sí que se nos va el tiempo. Y adelante, José Antonio, abrite el micrófono, bienvenido. Muchas gracias. Me gustaría preguntar a la doctora en las relaciones de trabajo se involucra porque mi tesis, futura tesis en la UBA, terá como objeto esta situação, não? Involucrando a questão das mulheres. Se havia discriminação do trabalho das mulheres e dos homens neste período, não? Me consta que o período que ela estudou coincide com a Revolução Industrial na Inglaterra, ¿estoy correto? Perdón, José Antonio, la primera parte de la pregunta se me entrecortó, creo que por mi conexión de internet. ¿Podrías repetir la primera parte? Com muito gosto, doutora. Havia muita discriminação na sociedade argentina, especialmente em Buenos Aires, nesse período que você estudou? Bueno, en términos de mundos del trabajo, lo que yo encontré, más que discriminación, que también puede entenderse como discriminación, es una muy marcada segmentación entre ocupaciones femeninas y ocupaciones masculinas. Destaqué el caso de las modistas, porque justamente es a través de esa segregación que ellas obtienen de algún modo el monopolio de la confección de indumentaria femenina. Es una cuestión que quienes han estudiado el oficio artesanal de la confección en los gremios europeos, por ejemplo en el caso de París, pero también en el caso de Barcelona, existía la prohibición de que los sastres confeccionaran indumentaria femenina, y existía, digamos, un poco la consideración de que era una cuestión de guardar el honor y la virtud de las mujeres que tenían que ser medidas para confeccionar sus trajes, ¿no es cierto? Lo que yo me encuentro es que hay, digamos, en lo que tiene que ver con el acceso a la justicia, sobre todo, se esperaba, y esto lo refuerza tanto el Código de Comercio como el Código Civil, se esperaba que quien comparecía ante la justicia lo hiciera con autorización de su esposo o de su padre, y lo mismo se esperaba para quien iniciara un negocio, un comercio. Lo que me encuentro es que en los hechos esto era desafiado corrientemente, pero, digamos, no deja de ser llamativo que, digamos, a muchas ocupaciones, digamos, ocupaciones que tienen que ver con el desempeño en funciones públicas, estaban, digamos, explícitamente vedadas. Un caso excepcional que yo creo que también permite poner en tensión los prejuicios que podemos llegar a tener sobre la época es la experiencia de la sociedad de beneficencia, que era básicamente un brazo asistencial del Estado que garantizaba la tutela y la ayuda económica de mujeres y niñas, trabajadoras, pobres, con lo cual a mí me gusta pensar que es posible encontrar ciertas grietas para acceder a manifestaciones de la experiencia laboral femenina que desafiaban ciertas convenciones, pero por supuesto no era una sociedad igualitaria, tengo la impresión de que la codificación del último tercio del siglo XIX intentó reforzar un rol de minoridad de las mujeres de la ciudad. Y tal vez previo a esa codificación había, tal vez Viviana me pueda corregir si me equivoco, pero previo a esa codificación había, digamos, como unas lagunas, unos vacíos legales que habilitaban otro tipo de
autonomía y de movilidad de las mujeres, ¿no? Para quienes piensan que los derechos de las mujeres son una cuestión progresiva y evolutiva, bueno, yo a veces tengo la impresión que a mediados del 19 muchas mujeres la pasaban mejor que a fines del 19. Sí, muchas gracias por la pregunta, José, y gracias, Gabriela. Bueno, evidentemente, en ese resquicio que dejaba la ley, muchas mujeres eran mujeres que tenían grandes emprendimientos y que efectivamente tenían una capacidad que la ley no se las daba, pero que ellas de hecho la tenían, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, también acá hay alguien que va a preguntar algo, que pregunta algo por el chat, ahora yo te voy a leer la pregunta, pero algo que me quedó, que no sé si vos lo dijiste, pero me parece que debe ser el eje de tu trabajo, es las consideraciones acerca del rol masculino y femenino que vos pudiste encontrar a través del análisis de estos expedientes. ¿Podés contestar? Sí. Bueno, a ver, hay unos expedientes que en particular a mí me fueron de mucha ayuda para pensar las diferentes acepciones o los diferentes sentidos del honor entre varones y mujeres, ¿no es cierto? En esta época, ¿no? Por lo general, muchas investigadoras e investigadores ya han trabajado acerca de cómo el honor es una puerta de entrada interesante para ver la distinción entre las consideraciones sociales entre hombres y mujeres, ¿no? Por lo general, bueno, digamos, como en sociedades de antiguo régimen, el honor femenino era pensado a partir de un examen de comportamientos sexuales puros o impuros, mientras que el honor viril era de alguna manera medido en términos de su capacidad de proveer, de su desempeño en el frente de batalla, de sus cualidades como orador. Yo me encuentro con algunos expedientes de modistas francesas que de alguna manera ponen de manifiesto que el honor laboral entre las mujeres no era algo que estuviera bien visto, que era más sencillo obtener lo que era considerado de justicia por parte de las mujeres si se ceñían a un guión en torno a el deber maternal, en torno a la consideración especial que merecían como viudas o como mujeres pobres, pero el honor laboral para una artesana era algo que la posicionaba incluso como mujer pública, ¿no? Y hay algunos expedientes que analicé que de hecho son iniciados en la justicia de paz y en la policía, porque hay mujeres que son tratadas de mujeres públicas, y eso también, digamos, las ubica en un lugar social que ellas, en tanto que artesanas, consideran que no deben estar. Y en relación a los roles masculinos, bueno, encuentro muchos concursos de acreedores en donde la principal herramienta para defenderse que esgrimen los artesanos varones es justamente proveer a su familia. Lo que resulta interesante al cotejar esos testimonios con otras fuentes es que se tratan de emprendimientos de trabajo familiar, con lo cual, digamos, es un rol de proveedor que de todas maneras descansa en un trabajo femenino e infantil. Pero sí que encuentro estas distinciones que por supuesto el avance de la industrialización y la proliferación de mujeres con nociones de costura, trabajando incluso con máquinas de coser, también de alguna manera va a desestabilizar también. Gracias, Gabriela. Mira, ahí no sé si podés leer una pregunta que hay en el chat. Sí, de Marjorie, ¿puede ser? Bien, sí. La leo en voz alta, así todas las personas la oyen.
Marjorie dice, me gustaría conocer un poco la regulación jurídica del trabajo en el Código de Comercio de la República Argentina de 1862. En el Código brasileño de 1850 teníamos un capítulo específico sobre el arrendamiento de servicios, así como algunas disposiciones sobre los trabajadores marítimos. ¿Cómo fue el caso argentino? ¿Cómo se distingue de la jurisdicción civil? ¿Se acerca más al lenguaje liberal o al del antiguo régimen? ¿Se ha previsto una pena de prisión en caso de incumplimiento del contrato de trabajo? Bueno, la pregunta de Marjorie es buenísima, y voy a intentar responder a partir de lo que sé, que es bastante poquito. Pero resulta interesante pensar que el Código de Comercio, de alguna manera, vino también a acotar un poco digamos, la competencia del Tribunal de Comercio en materia de trabajo. Yo tengo la impresión de que la codificación de alguna manera vino a quitarle a la antigua definición de acto de comercio que hace Rivadavia en 1822, esa competencia sobre sueldos y salarios. Lo que va a decir el Código de Comercio de 1859, que entra en vigencia en el 62, es que se va a ocupar solo de sueldos y salarios de dependientes de comercio o de personas contratadas por comerciantes. El Código de Comercio también va a disponer que todo comerciante debe tramitar una matrícula para hacerlo, que las mujeres que tramiten esa matrícula van a tener que contar con la autorización de sus maridos, y que en caso de entrar en concurso de acreedores, el trabajo femenino va a ser considerado dentro de esos comercios como meramente subsidiario al de los varones. Con esto, de todas maneras, en respuesta a tu pregunta, mi impresión es que el Código de Comercio no termina de ser un instrumento que pueda ser utilizado eficazmente como un amparo de justicia laboral, sino más bien como un instrumento para regular las relaciones entre comerciantes de la ciudad, instalando como novedad también el paso de la justicia lega a la justicia letrada. Yo creo que vamos a tener que esperar hasta fines del siglo XIX para contar con algo parecido a la justicia laboral en Buenos Aires y en Argentina, y que recién, digamos, sí, me atrevo a decir, en la primera década del siglo XX vamos a tener algunos avances en ese sentido. Esto no quiere decir que no nos encontremos con experiencias de trabajadores y de trabajadoras que, a la manera del artesano Ferro que invocaba la pragmática sanción de 1780 y pico, seguramente que existieron trabajadores y trabajadoras que intentaron ampararse ante la justicia valiéndose de otras herramientas, pero creo que es algo interesante para seguir investigando, a ver qué otros, qué otra codificación, qué otra legislación pudo ser usada. Se me ocurre una otra que ahora me viene a la mente. Bueno, hasta 1862 Buenos Aires va a ser un estado autónomo de la Confederación, ¿no? O sea, va a haber dos proyectos políticos con pretensiones de estado autónomo, la Confederación Argentina por un lado, que son casi todas las provincias que integran el territorio argentino hoy, con excepción de Buenos Aires, y el Estado de Buenos Aires. En 1853 se sanciona la Constitución Nacional en la Confederación Argentina, y en 1854 Buenos Aires hace lo propio. Lo que yo encuentro es que hay juicios de acreedores que llevan a la prisión a algunos artesanos morosos, artesanos deudores, y hay un artesano en particular, un sastre español, que invoca la Constitución Nacional, el derecho al libre trabajo, al libre comercio, y a que nadie pueda ser arrestado sin juicio previo, invoca la Constitución como un instrumento legal de amparo. Es muy probable que la Constitución siga cumpliendo ese rol hasta tanto no haya otra
otra legislación. Bueno, gracias Gabriela. Demasiado bien contestaste esa pregunta, porque era una pregunta propia de un historiador del derecho que viene del derecho y para los que se dedicaron a analizar eso. Marcel Aspel trabajó mucho el tema de la historia del derecho del trabajo, tiene varios trabajos escritos sobre ese tema. Quedan 6 minutos y hay una pregunta de Tania, de Brasil. Tania, cortita pregunta, así contesta Gabriela y se despide, y nos despedimos todos. Adelante, Tania. Tal vez lo quiera dejar asentado en el chat, Tania. Sí, estaba en el chat, puso una pregunta, pero se ve que se debe haber desconectado, Tania. Bueno, cualquier cosa, estamos a disposición de Tania para cualquier respuesta, y ahora estos minutos para agradecerte por mi parte a vos, por esta magnífica... bueno, pregunta, Marjorie está pidiendo tu correo electrónico, no sé si lo podés pasar por el chat. Perfecto, bárbaro. Este es el objetivo nuestro, ¿no? Crear estas redes. Imagínense hasta qué punto esta red sirvió que pudimos incorporar una investigadora a nuestro grupo a través de estas charlas, ¿no? Porque Gabriela, vos te contactaste con nosotros por haber recibido los mails de las actividades, así que ya, si podemos conseguir una masa crítica de interesados en la historia del derecho a través de las charlas, realmente habremos hecho una gran tarea como difusores de la historia del derecho. Bueno, yo te agradezco muchísimo, Gabriela, y te doy el uso de la palabra para que te despidas, como nos gusta hacer a nosotros, que siempre quede cerradito, con saludo incluido. Muchísimas gracias, gracias a vos y gracias a todos los que estuvieron hoy aquí. Muchísimas gracias, Viviana, por todo, por la invitación, por la disposición, por el tiempo. Les cuento del libro que me preguntaba Viviana, Vivir con lo Justo, fue editado en 2016 por Prohistoria. Se consigue todavía, es una compilación de artículos de distintas colegas que forman parte del grupo de Historia Social y Género de nuestro instituto. Y trabajan de distintas maneras con distintos fondos documentales que tienen en común la mirada acerca de las nociones de justicia construidas desde abajo. Les agradezco muchísimo, gracias por las preguntas, fueron muy buenas, espero haber estado a la altura de esas preguntas, y espero que sigamos en contacto. Chao, gracias, hasta la próxima, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Chao.